Hola, muy buenas. 40 años ya. Esta semana se cumplen 40 años del 23F, es decir, del golpe de Estado de 1981, de ese al suelo todo el mundo de Tejero. Obviamente, esta semana no podíamos hablar de otra cosa con Fran, así que hoy en Simple Política, el 23F, 40 años del golpe de Estado de Tejero. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy, pues quizá no es un tema, no es una estrategia, no es un concepto, pero sin duda es un evento histórico en la historia reciente de España y es de lo que vamos a hablar hoy con Fran, del 23F de 1981. Francisco Javier Rodríguez. Fran, muy Muy buenas. buenas. Hace como pocos días celebrábamos, no sé si decir celebrar, pero bueno, era el 40 aniversario, digámoslo así, del 23F, el último intento de golpe de Estado que ha habido en España, 23 de febrero de 1981, en ese caso liderado por el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, que yo creo que todos conocemos, y el general Alfonso Armada. Estábamos escuchando momentos de ese famoso quieto todo el mundo, de un recuerdo casi para la historia, que son esos agujeros de bala que hay en el techo del Congreso. Quien lo haya visitado, pues seguro que la ruta en algún momento se comenta, ¿no? 40 años ya, 4 décadas han pasado y lo que se decía últimamente, ¿no? Este concepto de ruidos de sable, que parece que va descendiendo poco a poco. De todas formas, sí que es verdad que sí, bueno, pues que sobre todo con aquellos WhatsApps de los militares retirados, etcétera, tenemos como oleajes, tenemos momentos en que de nuevo nos recuerda a ese 23F. No sé, ¿cómo crees que nos influye actualmente ese Sí, 23F? sí, esto es como cuando hierves algo, ¿no? En una olla, a veces va subiendo, ¿no? Según le Exacto, si no apliques lo fuego. controlas va subiendo, ¿no? Pues creo que esos WhatsApps, por ejemplo, o sea, es decir, estamos haciendo este episodio por el aniversario, pero realmente esos WhatsApps de militares retirados nos traen un poco a ese momento. Sí, bueno, porque hay que decir que tras el intento de golpe de Estado del 23F, el gobierno entendió pues, que era necesario desactivar el ejército, pues que ya venía tiempo, años atrás, durante la transición, pues venía avisando de que pues podía suponer un problema para la jovencísima democracia española. El 23F, como hemos dicho, fue un intento de golpe que llegó casi hasta el final, ¿no? Pese a su fracaso, ¿no? Porque, Sí. bueno, tenemos las imágenes de la Guardia Civil entrando en el Congreso. Pero antes sí que es cierto que hubo otras operaciones y después, ¿vale? Secretas de militares y civiles que querían poner fin a la democracia o tutelarla para que no pues llevara la dirección que finalmente acabó llevando, ¿no? Del 23F hace ya 40 años, pero como bien has dicho, su influencia es palpable aún en el ambiente, ¿no? Pues como estamos comentando, cada vez que algún militar, pues de rango que sea, adquiere una carta, hace alguna declaración a algún medio ultra o expresa su voluntad de ejecutar a millones de hijos de P, ¿no? Como sucedió con el Sí, famoso grupo de WhatsApp, pues surge este sí. miedo, ¿no? Terror o desconfianza hacia una institución que, no obstante, hay que decir, es una de las mejor valoradas del Estado. Incluso al Sí, sí. principio de la pandemia, eh, o sea, las imágenes de los militares, pues, desinfectando varios puntos, residencias o puntos calientes, ¿no? Pues ayudó también pues, a mejorar esa imagen que tenía el ejército entre los españoles. Sí, pero bueno, al final es lo que tú dices. Se habla de ese ruido de sables, o se habla de esa posibilidad, sobre todo a partir, yo creo que de ese grupo de WhatsApp. Es lo más cercano en el tiempo que tenemos. Pero vamos a ir un poco por partes, sobre todo para millennials, centennials y aquella gente que nos escucha desde fuera de España y que quizá no está puesta tanto en historia de España. ¿Qué pasó exactamente el 23F, el 23 de febrero de 1981? Pues mira, el 23F pasaron muchas cosas, pero la principal es la entrada, como hemos dicho, de un grupo de guardias civiles al Congreso de los Diputados en plena sesión, ¿no? Estos guardias civiles estaban bajo las órdenes del teniente coronel de la Benemérita, Antonio Tejero,
Pues que, como hemos dicho, entró a punta de pistola en el momento en que se está votando la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, de la UCD, ¿vale? Como presidente del gobierno, ¿vale? Tras la dimisión de Adolfo Suárez tan solo un mes antes aproximadamente, ¿vale? Correcto. En paralelo a esta entrada entre disparatada y, bueno, y violenta en el Congreso, porque se disparó, pues en paralelo en la región militar tercera, ¿vale? Que es la de Valencia, pues sacaba los tanques a las calles de la capital del Turia bajo el mando esta vez del general Jaime Milans del Bosch, que como curiosidad hay que decir que forma parte de una estirpe de militares de origen catalán. O sea, viene de familia. Sí, de casta le viene al galgo, ¿no? Que se dice. Y bueno, y como hemos dicho, ¿quién no ha visto las imágenes de Tejero pues, entrando al Congreso con sus guardias civiles armados y subiéndose al estrado para quitar aquel quieto todo el mundo, ¿no? O como incluso el general Gutiérrez Mellado, que era diputado por aquel entonces y había, en el Congreso y había sido mano derecha de Suárez como vicepresidente del gobierno. Ministro de Defensa. Ajá. Pues salía al paso de los asaltantes, ¿no? O incluso tras esa tensión con el general Gutiérrez Mellado, como muchos se pusieron a disparar como locos con metralletas y pistolas, y son los agujeros que aún hoy día pues se pueden ver si uno entra en el Congreso a visitarlo, en los techos, ¿no? Bueno, todo esto como se sabe, ¿no? Porque esto... los militares entraron y el objetivo, claro, cuando hay un golpe de Estado, pues es intervenir pues los medios de comunicación, las comunicaciones, ¿no? Hay una cámara de televisión española que se quedó encendida, ¿vale? Pese a las amenazas de los guardias, ¿no? Entonces esa es la cámara que nos ha permitido pues ver ese momento que es uno de los momentos más tensos de la historia de España y más determinantes, ¿no? Hay que decir que no se vio en directo. Es unas imágenes que se emitieron después del golpe de Estado, una vez que había sido ya desactivado el día siguiente, ¿vale? Y, bueno, no se vio en directo, ¿vale? Sí que es cierto que la gente, pues mientras se estaba haciendo la votación de Leopoldo Calvo Sotelo, pues tanto diputados como los periodistas empezaron a escuchar como golpes, ¿no? Que eran los propios guardias civiles que estaban disparando dentro al techo, pues para amilanar a la gente. Sí, sí, correcto. Sí, sí, sí. Además que se escucha también en las imágenes. Es gracias a esa cámara, como tú comentas, en el momento en que todo parece que va normal, que están votando y demás, el presidente del Congreso, el que está ahí nombrando las votaciones, está preguntando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Villar, a ver, sí. ¿por qué está todo el mundo mirando? O sea, está mirando a donde no debe. Sí. Y bueno, esto, el asalto comenzó a las 6, creo que a las 6:23 de la tarde de aquel día, ¿no? Y una media hora más tarde, Milans del Bosch, pues decretaba el estado de excepción en Valencia y sacaba los tanques a las calles, que también, pues hay unas es otra imágenes muy imagen icónicas. que se hizo famosa, icónica, porque es así que tenemos esas imágenes de los tanques paseando, entre comillas, por Valencia. Eso es. Y mientras tanto, en el Congreso, tras los forcejeos con Gutiérrez Mellado, Suárez intentando coger a su vicepresidente para que no le hicieran daño, incluso fue agredido por la espalda. Un señor Gutiérrez Mellado ya mayor, pues que recibió... mayor y recibió un zarandeo de Tejero por la espalda y no lo consiguió tirar, ¿no? También es una cosa que hay que destacar, ¿no? Y mientras tanto, tras estos primeros momentos de tensión, pues la situación pues se fue como relajando, de alguna manera, una calma tensa en el Congreso, y en estas que el capitán de la Guardia Civil, uno de los que había entrado con Tejero, el capitán Jesús Muñecas, pues desde el estrado, que se subió para dirigirse a su señoría, a los diputados, pues hizo referencia a la llegada de la autoridad competente y militar, ¿no? Pues también algunos la han conocido como el elefante blanco, ¿no? Que es una figura que no ha acabado del todo de quedar clara, ¿no? Claro. Y que tenía que coger las riendas del golpe de Estado y del país, ¿no? Buenas tardes. No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. O sea, Sí, no, además al haber fracasado, es como que hay especulaciones, pero uno se queda con la duda de quién podía ser esa figura. Sí. Bueno, la operación, también hay que decirlo, es una curiosidad, era la operación del golpe de Estado, era la operación Duque de Ahumada, en referencia y en homenaje al fundador de la Guardia Civil, que había fundado el cuerpo pues más de un siglo antes. Sí. Y bueno, y poco después de este parlamento del capitán Muñecas, pues Tejero reunió a Suárez, Felipe González, que era el líder de la oposición en el PSOE, a Santiago Carrillo, que si alguno ha leído La anatomía de un instante de Javier Cercas, pues sabrá que fue uno de los que no se agachó
cuando empezaron Exacto. a disparar Y, los... y quien no lo haya leído, yo creo que si le creamos el mínimo interés por el 23F después de este episodio, o sea, Javier Cercas, el autor, el libro Anatomía de un instante, porque además es muy curioso, porque ahora sabemos, ¿no? Pero una de las anécdotas de ese 23F es precisamente que en el momento en que hay tiros, en que empiezan los disparos con la metralleta y demás, todo el mundo responde tirándose al suelo, obviamente, porque es lo que estaba pidiendo también y estás escuchando tiros, excepto 4 personas en el Congreso. Y Anatomía de un instante, precisamente lo que hace Javier Cercas es analizar o entrevistar y explicar el porqué de cada una de esas personas, que hablamos, como tú dices, Santiago Carrillo, Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado, y eso es lo que hace un poco ese libro y es Sí. muy curioso. Pero sí, tenía un papel, claro, Santiago Carrillo era el líder del Partido Comunista. Claro. Que ahora nos puede sonar añejo, pero en ese momento claro, tenía su importancia. estábamos en el año 1981, el ejército, como hemos dicho, pues venía de tiempo atrás amenazando con dar un golpe de timón a la situación, además ETA estaba en su apogeo de muertes, había una tensión tremenda en el país y Santiago Carrillo se encontró con unos militares 6 años después de la muerte del dictador entrando a tiros en el Congreso y de alguna manera se vio muerto. ¿Se vio muerto sí, o...? Sí. No, bueno, él en Anatomía de un instante, si esto sale bien, yo voy para adelante. Claro. ¿No? Entonces, si esto sale bien, yo de aquí no salgo, del Congreso no salgo. Es curioso porque al hilo de lo que estás diciendo de Anatomía de un instante, en una de las anteriores, uno de los golpes de Estado o pronunciamientos, ¿no?, que se decían entonces, que tuvo lugar a finales del siglo XIX, después de la primera experiencia republicana, que es el golpe de Estado de Pavía, ¿no?, que incluso entró a caballo en el Congreso. En aquel momento la reacción de sus señorías fue salir todos corriendo en estampida hacia la puerta para salvarse. Y Cercas lo que hace, un poco la idea que subyace en el libro es que esta vez pues los diputados pues se quedaron ahí y aguantaron el tipo de alguna manera. Sí, bueno, también porque me hubiese gustado ver a todos los diputados correr mientras el otro, el de la pistola, te estaba diciendo que te quedes quieto. También. Es como un atraco a un banco. Tú imagínate, estás atracando un banco e intentas salir por la puerta. Hombre, no sé yo si vas a tener mucho Pero bueno, éxito. Al final es sintomático, ¿no? Un poco las reacciones, ¿no? Por supuesto, y por suerte ahora nos lo tomamos a risa, o sea, ahora lo estamos comentando medio en broma. Pero oye, cuéntanos, quiero hablar de una figura también muy importante, ese 23F. Mientras estaba pasando lo que estaba pasando en el Congreso, háblame del rey. Sí, pues háblame mira, del rey. El rey, pues como todos los españoles, se daría cuenta a través de la televisión de lo que estaba sucediendo. Rápidamente se puso en marcha a pedir información a sus secretarios, a la gente de confianza. Y mientras que en el Congreso los diputados estaban secuestrados e incluso se había reunido, como hemos dicho, a los principales líderes políticos del país, a Suárez, al ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sagún, a Santiago Carrillo, pues para hablar con ellos, intentar pues la configuración de un gobierno provisional presidido por Francisco Laína, que era el director de Seguridad del Estado, ¿vale? Y mediante también la intervención del general Armada, que como veremos, pues también tuvo un papel importante en esta operación del golpe de Estado, pues el rey lo que comenzó a hacer es llamar a las capitanías generales de las regiones militares, ¿no? Los capitanes de los generales, pues sí, digamos, los mandamases dentro de las diferentes regiones que tiene España a nivel militar, a quien mandaba más en cada una de ellas. Vale, entonces ellos dudaban entre si sumarse al golpe o permanecer a la espera. ¿Vale? Entonces, a la 1 de la mañana, que esto empezó a las 6 de la tarde, ¿no? A la 1 de la mañana, ¿no? Y con medio país pendiente de la radio, ¿no? Con el transistor en la mano y la televisión. Correcto. Juan Carlos I pues salía en directo en televisión española vestido con todas las medallas de jefe de las Fuerzas Armadas para pedir a los golpistas que depusieran su actitud y que defendieran, pues defendiendo la Constitución, ¿no? Haciéndola valer. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso, y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Este es el momento en el que se da por anulado el golpe de Estado, ¿no? Y también digamos que ese es un discurso que le valdría al rey pues nunca mejor dicho, unos galones, ¿no? Y la adhesión de personas hacia su figura de toda índole ideológica, ¿no? Que veían ya la figura de Juan Carlos I como un garante del proceso hacia la democracia, ¿no? Es aquello del juancarlismo. En el momento en que, ¿no?, se veía, claro, y se ponía en duda lo del juancarlismo, nace ahí, y en un momento también que se ponía en duda decir, oye, este lo ha nombrado Franco,
además hemos hecho una monarquía cuando una parte de los partidos, pues quizá no veían con buenos ojos esa monarquía, y es en ese momento de la 1 de la mañana, como tú dices. Sí, sí, sí. Y bueno, como hemos dicho, es un discurso que desactiva el golpe, ¿no? Poco después de este discurso del rey, Milán del Bosch levantaría el estado de excepción y a las 10 de la mañana del día siguiente empezarían a salir los primeros diputados, en este caso las diputadas secuestradas, y el resto saldría al mediodía, ¿no? Tras formalizarse el llamado y famoso Pacto del Capó, ¿no? Por el que los guardias de rango inferior a teniente que habían participado en el golpe no recibirían castigo alguno, ¿no? Se conoce así este pacto porque precisamente fue firmado en el capó de un Land Rover afuera del Congreso. Claro, es que en esos momentos, bueno, dicen que Messi fichó por el Barça con una servilleta, pues tampoco que no nos extrañe que un golpe de estado se acabe firmando en un capó de un coche. Son los grandes azares de la historia, ¿no? Sí, sí. Finalmente, ya para acabar, el 23F se saldó con condenas a una treintena de militares y guardias civiles, aunque la conspiración habría ido más allá de lo estrictamente militar y habría contado con la participación de civiles. El periodista Roberto Muñoz Bolaños, en su libro El 23F y los otros golpes de Estado de la transición, explica los entresijos de la trama civil relacionada con esta intentona, la conocida como transición paralela, que es una serie de reuniones y objetivos comunes de empresarios, periodistas y políticos, pues que no veían con buenos ojos cómo estaba pilotando Adolfo Suárez el país hacia la democracia, ¿no? Se cree que este grupo pues nació a partir de 1977 y habría puesto las bases del golpe del 81, del 23F. Sí, sí, es curioso porque hablábamos mucho de los guardias civiles, el tema militar, pero es verdad que a nivel civil pues no se ha hablado más allá del libro, como estabas comentando. 23F, golpe de Estado, y ahora la pregunta sería, después del 23F, ¿ha habido más intentos? Obviamente no tan sonados, pero ¿ha habido intentos que se conozcan? Sí, hubo intentos. También hay que decir que hubo intentos, como hemos dicho, anteriores, ¿no? Como por ejemplo la Operación Galaxia en 1978, en la que también parece encuadrado Tejero, ¿no? También participó en aquel... Lo intentó varias veces ese Lo intentó varias veces, ¿no? Pero bueno, al final la operación que quedó en nada y fue desarticulada, ¿no? Y posteriormente, como decíamos, al 23F sí que hubo intentonas y muy descabelladas, ¿no? Como por ejemplo el secuestro del rey en una recepción en junio de 1981, esto es decir, medio año después, aproximadamente, bueno, del sí, 23F. O 4 meses después, sí, Eso sí, es. O incluso, esto es muy bestia, la voladura de la grada en la que el rey, la familia y todo el gobierno pues preside el desfile del Día de las Fuerzas Armadas, eso se planificó para junio del 85, 4 años después en La Coruña. ¿Vale? Claro. Pero estamos hablando de planificaciones, cosas que no salió, es decir, ni se secuestró al rey en verano del 81, ni llegó a materializarse esa bomba, por decirlo así. Estamos hablando de volar la grada en la que está el rey, la familia, las autoridades, ¿no? Todo el gobierno, ¿no? Pero claro, hombre, si tú eres el golpista y dices, bueno, pues mira, ya, todo para adelante, me llevo todo para adelante. Sí, sí. Y bueno, sí que es cierto que hay que decir que tras el 23F y la victoria posterior socialista de 1982, pues este ruido de sables en los cuarteles pues fue a menos, ¿no? La política, puesta en marcha por ministros de defensa socialistas como Alberto Oliart o Narcís Serra, pues ayudaron a desactivar esta amenaza que durante los primeros años de la transición pues había sido, como hemos dicho, constante, ¿no? Además, también hay que decir que el golpe de Estado del 23F aisló a estos elementos más radicales del ejército, que digamos que pasaron a ser minoritarios en los cuarteles, aunque más radicalizados, ¿no? Porque como habíamos visto estas intentonas posteriores, hay secuestros y un atentado, una voladura de una grada con todo el gobierno, ¿no? Ya no optaban por suerte, no, claro, por suerte no salen bien, pero son ideas todavía más extremistas que entrar con una pistola en el Congreso. Eso es, bueno, y es que ya no optaban por soluciones como la de Armada en el 23F, ¿no? Un golpe de Estado a lo de Gaulle en el 58 en Francia, ¿no? Sino por acciones ya abiertamente terroristas, ¿no? Como el intento de la voladura de la grada del rey o el secuestro del jefe del Estado, ¿no? Y es que, ¿qué pasa? Que muchos de estos militares ultras, como por ejemplo en Istrías, pues veían al rey ya como un traidor, pues al que había que quitar de en medio, ¿no? Porque en el momento en que se tenía que haber sumado, según ellos, ¿no? Como había hecho su abuelo Alfonso XIII, pues claro, al golpe del 23F, pues no lo hizo y se mantuvo fiel a la democracia, por lo que estos sectores radicalizados y ultras del ejército, pues lo veían como un traidor. Lo que está claro es que, por lo que nos comentas, desde el 23F antes y sobre todo después, la clave pasaba por el tema del ejército. Ministros que tú dices que intentaban desactivar la parte más radical del ejército, todo pasa por al lado del ejército. Y pasan los años, llegamos a 2020 y
Y la pregunta, antes hablábamos de esos grupos de WhatsApp y demás, pero no sé, quiero que te mojes un poco pensando en si realmente hay un peligro real de que España pueda vivir un 23F. A lo mejor un 23F del siglo XXI, pero hay un peligro real. A ver, personalmente, cuestiones como la del chat de este WhatsApp es totalmente inaceptable, viniendo de donde vienen, de gente que ha ostentado el mando generales, ¿no? El mando militar, ¿no? Sí que es cierto que se trata de gente bueno, parecen ser más bravuconadas de jubilados, pero que sí que es cierto que denotan o dejan de entrever un poco cómo están los ánimos entre los sectores más ultras del ejército. Sí, aquellos que nos comentabas ahora, Eso es. que pensaban en el 80 en volar una grada. Sí, o bueno, ya no llegar a este extremo, pero gente que se haya radicalizado militares a lo largo de los años y que, bueno, no estén pensando en acciones abiertamente terroristas como esta, pero que sí, pues sueñen con dar un golpe de mano, pues para cambiar un poco lo que consideran que no tiene que ser así. Sí que es cierto que al inicio de la pandemia se habló mucho en los mentideros, ¿no? Digamos, de la operación Albatros, ¿vale? Que es un plan muy supuestísimo plan por el que algunos militares estarían planteándose la posibilidad de dar un golpe para aupar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, como presidenta. ¿Vale? Esto es una supuestísima operación que salió también a la luz con los chats de los militares retirados y que, bueno, fue una primicia de Infolibre, como hay que destacarlo. Son unos chats en los que se proponía, como hemos dicho, fusilar a 26 millones de hijos de puta, que son las personas que no votan a pues las opciones ultras preferidas por estos militares retirados. Hay que decir que la Fiscalía investiga si esta conversación incurrió en delitos de odio. ¿Vale? Más allá de esto, ahora continuamos, hay que poner en contexto también que el plan, imagínate que saliese bien y fuese verdad, es poner a Margarita Robles como presidenta, es decir, escoger a una ministra del PSOE, sacar a un presidente del PSOE para meter una ministra... Sí, al final... me refiero que hay que ponerlo en contexto, que no es para poner a un tejero de presidente, claro. Es para poner a una ministra también socialista, pero bueno. Claro. Al final estamos hablando de una cosa que se habló... Sí, simplemente por ponerlo en contexto también, claro. Y bueno, y también hay que destacar, aunque también está relacionado con este chat, son las cartas que los militares, algunos militares en activo y retirados, enviaron a finales de año pasado al rey Felipe VI. Cartas en las que se tilda al gobierno de actuar de PSOE y Podemos de socialcomunista y de estar en connivencia con la desaparecida ETA, ¿no? Son los filoetarras, ¿no? Como literalmente los llamaban. Los firmantes pues son militares jubilados, su mayoría que entraron en el ejército en pleno franquismo y que son, al parecer, pues alérgicos al primer gobierno de coalición de la democracia entre socialistas y Podemos. Al parecer, podemos decir que buscaban pues un efecto cascada, ¿no? Es decir, que con la carta otros militares pues se pudieran sumar, ¿no? Y para presionar de esta manera al rey, ¿no? Hay que decir que, bueno, el teniente coronel José Ignacio Domínguez, que es el vicepresidente de Foro Milicia y Democracia, que vendría a ser el heredero de la Unión Militar Democrática Antifranquista, ¿vale? Que podíamos hablar un día aquí en Simple Política, pues expresó, porque él había estado en ese chat, porque eran compañeros de promoción, pero fue uno de los que presuntamente pues habría denunciado los hechos y tal. El teniente coronel Domínguez dijo que se llegó a debatir en el chat incluso un pronunciamiento militar apoyado por el rey. Eso son cosas que defiende el teniente coronel, que no hay pruebas, puede ser una conversación privada. Son declaraciones, no hay pruebas, y de lo que tampoco habría pruebas es de que el rey supiese eso. Claro. Es como decir que Margarita Robles, la ministra de Defensa, estaba de acuerdo, hubiese estado de acuerdo con la operación Albatros. Claro, una cosa es el planteamiento que tengan los militares, suponiendo que todo esto sea verdad, suponiendo que luego hay que suponer otra cosa más, que es que esté de acuerdo el rey en este caso o la ministra en el otro. Claro. Y esto, destacarlo sobre todo, que se trata de una conversación, no por quitarle hierro al asunto, sino se trata de una conversación, pues bueno, bravuconadas de militares, batallitas de militares retirados nostálgicos, ¿no? O directamente fascistas, ¿no? Como hemos Cualquier tiempo pasado fue mejor, como dice la canción. Eso es, ¿no? Bueno, se trata, hay que decirlo, de militares retirados. Es decir, que una vez que uno se jubila, pues pierde esa condición de militar, ¿no? Oficialmente, ¿no? Correcto. Tienen poco poder real, pero pueden tener mucho tirón entre las filas en activo.
Entonces esto es Claro, un poco influencia. la influencia, ¿no? Lo que preocupa, ¿no? De gente que ha tenido el mando y que ha estado en altas instancias del Estado, ¿no? En este caso del ejército, pues pueda tener esta clase de opiniones, ¿no? ¿Qué opiniones tendrán los que estén en activo, ¿no? Se puede preguntar más de uno. Nos podemos preguntar también si se ha desactivado el ejército por completo o hay peligro de volver a las andadas de la transición, ¿no? Es una buena pregunta. Como hemos dicho, hay quien relativiza el tema de los chats y dice que son pues bravuconadas de jubilados. Otros achacan este avivamiento de las llamas, ¿no? Hemos dicho de la olla que está en el fuego y sube el agua, ¿no? Cuando hierve, pues sí. Han achacado este fenómeno a la irrupción de Vox y la crispación que está provocando con los mensajes que envía. No obstante, sea como sea, 40 años después del 23F, el ruido de sables, aunque en este caso sea un rumor así muy apagado, pues de alguna manera sigue existiendo en España. Es que yo creo que un día tendríamos que también hablar de otros temas que yo creo que están un poco relacionados con... Ahora estabas hablando de Vox, de esa crispación, del ruido de sables, y ahora mientras decías esto, ¿sabes qué me estoy acordando? De la chica aquella de la División Azul, de la semana pasada. Sí. ¿Cómo puede ser? O sea, bueno, que además hay países directamente que han manifestado su protesta oficial contra España, porque Rusia e Israel, sí. Precisamente porque eso haya podido darse, que en la calle se haya podido dar eso, y eso estaría bien, repasarlo algún otro día, porque quizá está ligado con esto que estás diciendo. Es decir, estamos hablando del ruido de sables de los militares, pues que a lo mejor también tendríamos que hablar de cómo puede ser que en la calle, en España, hay un discurso como ese, en que los judíos son Eso es, porque no se quedó... Claro, ha tenido más repercusión internacional porque no se quedó en el típico discurso de los que tanto se hacen, de si los republicanos, los rojos, no sé qué, sino que ya iba... Creo que esta chica decía que el judío es el culpable de todo, alguna frase similar. Todo, sí. Claro, esto ha tenido... Claro, que es muy, muy, muy parecido a lo que decía Hitler cuando era un candidato de provincia. Claro, al final estaban homenajeando a una división a la división azul que luchó al lado de Hitler en Rusia. Sí. Bueno, oye, hay que plantearse que a lo mejor hay que recordar esto para que la gente meta en contexto cuando oiga a esta mujer o a personas como ella, de recordar un poquito dónde viene todo eso y dónde viene la camisa azul que llevaba esta muy significativo. Muy significativo. Francisco Javier Rodríguez, Fran, nos escuchamos en La Clave, nos escuchamos el próximo viernes. Muchísimas gracias, como siempre, el 23F, la verdad que merecía repasarlo. Muchas gracias. Gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si os gusta Simple Política, ya sabéis, en la descripción del episodio tenéis un enlace para haceros mecenas. A cambio, pues muchas ventajas, como adelanto de episodios del podcast y de los vídeos de YouTube, contenidos exclusivos para vosotros los mecenas, prioridad para escoger temas, contacto directo con nosotros, sorteos y mucho más. Ya sabéis, el enlace en la descripción del episodio. Y nada más, ahora sí, manteneros siempre informados y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo y que paséis feliz día.